Hola, buenos días. Vamos a ver hoy la clase de comparación de medias, la continuidad de esa clase. Habíamos visto comparar medias con las pruebas de Student y la parte descriptiva de las medias. Hoy vamos a comparar las medias con una variable categórica politómica, tres o más categorías. Recuerden que en la comparación de medias el punto de arranque es en el menú analizar, comparar medias. Por supuesto estamos utilizando el mismo archivo de datos de la semana anterior y en comparar medias en ANOVA de un factor, esta es la parte que nos queda. ¿Qué nos señala la ANOVA de un factor? La ANOVA de un factor, la variable categórica, como acabamos de decir, tiene tres o más categorías y entonces ahora se trata de una comparación múltiple de medias. En esta comparación múltiple de medias vamos a tener siempre una variable dependiente cuantitativa que tiene que cumplir criterios de normalidad y una variable categórica o factor que tiene tres o más niveles en sus categorías. En esa opción previa siempre recuerden que partimos de un análisis previo descriptivo de la comparación de medias. O sea que vamos a hacer una ANOVA de un factor que tiene estas características, una variable dependiente cuantitativa y una variable cualitativa o factor que puede ser nominal o bien puede ser ordinal. Incluso puede ser una variable cuantitativa métrica discreta, por ejemplo, el número de hermanos. ¿Vale? Recuerden aquí que tendríamos un problema simplemente con el tamaño del grupo cuando el número de hermanos es muy elevado. Vamos a recordar una cuestión sobre la comparación de medias con una variable métrica que hoy voy a coger, la variable mates. Esta variable mates es la variable métrica que vamos a tomar como medida de comparación de medias y las medias distintas van a proceder de una variable categórica que en nuestro caso voy a coger los estudios de la madre. Con lo cual la nota de mates tendrá cuatro medias porque la variable estudios de la madre tiene cuatro categorías. Fíjense que la información de la variable tiene las cuatro categorías que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, al darle a aceptar, por defecto nos vienen estos estadísticos y estos estadísticos de aquí ya son un punto fundamental en el análisis, un punto de arranque muy importante. Para empezar, tenemos una muestra muy elevada y los distintos subgrupos de la muestra tienen tamaños sustancialmente distintos. El mayor de todos es el de las madres que tienen estudios primarios con 12.000 casos. Esto significa que esta media de aquí es prácticamente una media con poca variabilidad poblacional. Quiere decir que los límites de confianza de esta media a nivel poblacional, esta es una media muestral, pues a nivel poblacional los límites de confianza se reducen sustancialmente en torno a los 476 puntos. ¿Qué significa esto? Significa que prácticamente si yo hago otra muestra, la muestra va con la misma prueba de mate, va a tener un resultado, y pasada obviamente a las mismas personas, va a tener un resultado muy parecido a este. En este grupo de aquí tengo unos límites de confianza mayores. El tamaño es mucho más reducido y esta media puede que se parezca a la poblacional, pero necesita incrementar los tamaños de los límites de confianza por esta dimensión más reducida del tamaño de la media. Bien, ahora, más allá del tamaño, esto lo vamos a ver después en la barra de error simple porque van a afectar estos tamaños a la amplitud de los límites de confianza, ¿verdad? Ahora nos vamos a fijar en las medias. Observen que esta media difiere de esta en 25 puntos. Y esta difiere de esta casi en 11, 12 puntos. Y esta difiere de esta en otros 20 puntos. Estamos hablando de medias que aparentemente son distintas. Y lo que vamos a comprobar si son estadísticamente distintas. Recuerden que la hipótesis de partida es que las medias son iguales, estadísticamente iguales. Para eso es muy importante también tener en cuenta el tema de las desviaciones típicas, o sea, como vamos a hacer un análisis de varianza, el tema de las desviaciones típicas nos va a dar
un punto de arranque sobre si hay igualdad de varianza o desigualdad de varianza. Vean que este valor y este valor son notablemente distintos, con lo cual ya estoy presumiendo que va a haber desigualdad de varianza, o sea, va a haber heterosedasticidad en las distribuciones. Eso significa que las distribuciones tienen distinto tipo de situación con sus histogramas y las anchuras de los propios histogramas, ¿vale? La dispersión ya no es exactamente la misma. Bueno, pues ya tengo aquí una base de que parece desigualdad de medias, que las hay, y también que va a haber desigualdad de varianza. Voy al gráfico base, que es el más relevante en el tema de la ANOVA, que son las barras de error. Una barra de error simple que definimos con la nota de más como variable dependiente métrica, ¿verdad? Y con el eje de categorías los estudios de la madre. Al darle a aceptar, este gráfico de barras de error es sustancialmente llamativo, ilustrativo, porque observen que lo que les decía antes, el tamaño de esta media, los límites de confianza, es mucho más pequeño que el de esta otra con sus límites de confianza. O sea, esta de aquí es una media muestral, pero tiene mucha certeza de que la media poblacional está en este entorno de aquí. Es muy improbable que esté fuera de estos límites de confianza. Observen además que la distancia del mayor punto posible, plausible de la media poblacional aquí, está muy alejado del menor punto que hay aquí. Y el mayor punto de aquí está alejado del menor punto de aquí. Y el mayor de aquí alejado de este menor de aquí. Este gráfico de barras nos va a decir que el ANOVA va a ser significativo con mucha probabilidad. Y además nos va a decir que cualquier comparación media que hagamos es estadísticamente significativa. Quiere decir que las cuatro medias son significativamente diferentes. Recordamos que antes de empezar a pedir la ANOVA, vamos a pedir el histograma con la curva normal de la variable mates, ¿verdad? Para saber lo que no necesitamos saber con un tamaño muestral de 25.000 casos, ¿verdad? No tenemos ningún problema. Hay aparentemente normalidad y algunos valores un poco extraños en esta distribución normal, pero podemos admitir perfectamente que nuestros estadísticos funcionan bien con la normalidad. Pedimos entonces el ANOVA de un factor, colocamos la variable estudios de la madre como factor y la nota de mate aquí. Ya sabemos, insisto, la hipótesis de partida es que la hipótesis nula es que las medias son estadísticamente iguales y que esa hipótesis se confirma si la significación estadística, le voy a dar a aceptar ya, esa hipótesis se confirma si esta significación es mayor que 0,05. Y como era esperable, no es mayor que 0,05 y entonces tenemos que rechazar que las medias entre los grupos son iguales y que son significativamente diferentes. Para continuar aquí deberíamos de pedir los descriptivos, ¿verdad? En la comparación podemos pedir en el ANOVA de un factor, podemos pedir en opciones los descriptivos y la prueba de homogeneidad de varianza, ¿verdad? Y lo otro no lo necesitamos. Los efectos fijos vienen determinados porque nuestra variable tiene 4 categorías. Aquí no hay aleatoriedad en la variable factor. Y en la parte son 4 efectos fijos, o sea, tengo aquí las 4 categorías, generan 4 categorías específicas. Y los estadísticos Brown, Forsyth y los estadísticos de Well son estadísticos básicamente de refuerzo de pruebas robustas del estadístico F que está aquí abajo. Pero nos van a dar también exactamente significativos y un valor muy cercano al F, con lo cual no nos olvidamos de él. Y el gráfico de medias básicamente coincide con la unión de las medias en los gráficos de las barras de error. O sea que tampoco tiene ningún sentido una vez que tenemos las barras de error. Si le damos aquí a continuar y aceptar, observamos que la homogeneidad de varianza la tenemos que rechazar porque este valor es menor que 0,05. O sea que nuestras varianzas son distintas, que ya lo habíamos visto en la parte, lo intuíamos por estos valores que están aquí, ¿vale?
son distintas y estos son los descriptivos que ya vimos antes aquí arriba en la media, ¿verdad? Todos estos que están aquí se reiteran aquí abajo, pero con unos cuantos más sobre los límites de confianza, los mínimos y los máximos. Observe que el valor del límite inferior que vimos antes en la barra de error, el límite inferior es 4,75 prácticamente y 4,78. O sea, lo que estoy diciendo es que esta media de aquí, de 4,76, la probabilidad de encontrarla entre 4,75 y 4,78 a nivel poblacional es del 95%. Estamos hablando de que es una media prácticamente poblacional y es muy extraño que sea mayor que esta y menor que esta que está aquí. Con estas hemos de ser un poco más prudentes y por eso amplía. Si aquí los límites de confianza están en 3 puntos para la media poblacional, aquí los límites de confianza se amplían de 518 a 527 por un tamaño muestral más reducido. Bien, bueno, ahora ya no nos queda nada más que averiguar qué medias son estadísticamente distintas, o sea, qué comparación de medias. Las barras de error nos decían que las medias van a ser totalmente distintas. Bueno, pues hay unas pruebas post-hoc en comparar medias. Tenemos pruebas post-hoc en el ANOVA de un factor, ¿verdad? Y en el ANOVA de un factor, en las pruebas post-hoc, tenemos que asumir varianzas iguales o varianzas distintas. En nuestro caso estamos con varianzas distintas. Elegimos uno de las cuatro opciones que tenemos aquí y con esta opción de aquí y un nivel de significación de 0,05 pasamos a ver la comparación de medias. Le damos a continuar y aceptar. Y aquí tenemos las comparaciones múltiples. Además tenemos la identificación de que la diferencia de medias es significativa y viene marcada con un asterisco. ¿La ven aquí? Entonces vean que todas las medias son significativas estadísticamente y todas están marcadas con un asterisco y ninguna tiene el 0 como punto de corte, que significa que no es posible encontrar un punto de corte en ninguna de las distribuciones en sus límites de confianza. Como no hay puntos de corte, no aparece el 0. Y lo que me está diciendo esto es que cada media de estas es significativamente diferente de la otra. Por lo tanto, nuestra forma de determinar, fíjense que hay 33 puntos de diferencia entre esta media, ¿verdad? Y esta otra de aquí. Y con esta 510 a 522 hay casi 13 puntos de diferencia y aquí casi 20 puntos de diferencia, ¿vale? Y esto se refleja en estos puntos, 13 puntos, 19 puntos de diferencia, 46. El significado de estas diferencias desde el punto de vista de la política educativa lo tienen que decidir los que redactaron la prueba, que son los que nos comentan a nosotros, nos dan las pistas del sentido de los números y cuál es este significado. Nosotros aquí en las pruebas estadísticas nos limitamos a decir si las distribuciones tienen medias significativamente o no. Que sepan, y les adelanto, que lo que nos dicen los datos y los expertos es que 30 puntos de diferencia en esta escala que tenemos aquí, que va de 0 a 1000, con una media en torno a los 500 puntos, nos marca 6 meses de diferencia negativa en la escolarización de los primarios respecto al rendimiento académico de los secundarios. Quiere decir, los estudiantes cuyas madres tienen estudios primarios llevan un retraso aproximado de 6 meses respecto a los estudiantes que sus madres tienen estudios secundarios y casi de un año respecto a los que tienen estudios universitarios. Pues nada más, con esto terminamos la clase de hoy. Tienen un PDF muy detallado con 7 páginas donde están toda la casuística y algunos ejercicios que complementan la clase del ANOVA de un factor que hemos tratado hoy. No debo cerrar este vídeo sin recordarles a ustedes y desearles que estén bien de salud, que sus familias también lo estén, y estoy obviamente a su disposición por correo electrónico para resolver cualquier tipo de duda. Les recuerdo que en el vídeo, en el archivo PDF que les subiré al aula virtual, además de este vídeo,
tienen información detallada de todas las características que tiene. Les dejo el PDF también para que ustedes sigan y vayan comprobando los datos poco a poco y reflexionando sobre lo que están haciendo. Les deseo, insisto nuevamente, salud, comportamiento cívico positivo y nada más. Espero verles lo antes posible. Saludos cordiales.